deberíamos hacer un programa especial, el grupo entero, poniendo el 2016 en perspectiva. Porque nosotros acostumbramos a analizar lo que pasó, pero si de lo que pasó no sacamos enseñanza y proyectamos eso en el futuro, entonces no tiene mucho valor, ¿no? René Brea lo está analizando. Entonces, vamos a ver si podemos mencionar los hechos, quizá los primeros 10, tanto de aquí como a nivel mundial. Yo antes también quería agradecer a mis compañeros, a Antonio Espaillat, a la dirección de la emisora, por haberme permitido cada vez que yo quiero hacerlo, promover mi proyecto de liderazgo responsable, que para mí tiene un valor igual que el de mi familia. O sea, yo creo que tengo algo importante en las manos. Todos los días le dedico 2 y 3 horas a confirmar todas las hipótesis que sustentan mi teoría y todos los días se fortalecen más. Y entonces ahora estamos trabajando en el método de aplicación del liderazgo responsable, como don Juan nos enseñó a hacer política con metodología, y es impresionante lo que se puede hacer con eso. No hay un problema social, no hay un fenómeno social que no se pueda abordar con el método de liderazgo responsable. Cuando esto esté listo, la República Dominicana va a tener una gran herramienta para poder gestionarse. Quizá yo no vea los resultados de eso, pero yo estoy absolutamente convencido que cuando la sociedad se empodere de esto, va a tener una gran herramienta. Y entonces, gracias por permitirme promover estas cosas. Entonces, miren, señores, para mí los 10 hechos más importantes, en cuando estudiábamos periodismo nos decían que la noticia es lo que afecta, lo que impacta, lo que importa a toda la sociedad o a una parte importante de ella. Esa es la definición más básica de noticia. En función de eso, para nosotros en el número 10 ponemos el impacto del dengue. 94 muertos según las estadísticas, 70 más que en el 2014. Eso es imperdonable. Que murieran 94 dominicanos por ineficiencia y falta de planificación. Es una barbaridad. El impacto del dengue para mí es la noticia número 10. La noticia número 9 es la llegada de Quirino al país en la forma como lo hizo. Hay teorías de conspiración, hay gente que dice que lo trajeron, lo que sea. Lo cierto es que yo jamás imaginé que la llegada de Quirino al país, después de haber negociado con los gringos, iba a generar el impacto que generó en términos políticos en contra de la figura del presidente Fernández. Esa para mí es la número 8. La número 7 es la caída de los precios del petróleo. La caída de los precios del petróleo también supuso un nivel de sorpresa porque nadie se imaginó que iba a seguir bajando después de cómo cerró en el año 2014. La noticia número 6, la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana que se produjo en julio de este año. Una crisis sin precedentes en el Partido de la Liberación Dominicana que forma parte del proceso de perreidización del PLD. Recuerden ustedes que Juan Bosch se fue del PRD. La luz no contribuye a la desunión del pacto. Del pacto. Deja que vaya, eso que siga Melton esos dando su decálogo. Esos que actuaban bañando en sangre a los PRDistas y a su partido, ya salieron de ahí. El PRD no es eso. El PRD es el partido de la esperanza, el PRD es el partido de la libertad, el PRD es el partido de las reivindicaciones nacionales. Bueno, pero yo, porque estamos en una coyuntura... Prenda que no la tiene el PLD, no me haga hablar. Escúchame, porque estamos en una coyuntura electoral y yo soy un cuadro político, yo retiro eso. Bueno. Pero la crisis del PLD no tiene precedentes en ese partido. Gente matándose por el espacio de su gente. Entonces, en el número, ese es el número 4. El número 5, la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana. De modo que no sabía nada. No abundo porque voy a hacer una reflexión en torno a eso al final. Entonces, la
el número 6 son los acuerdos políticos inusitados. Yo llamo acuerdos políticos inusitados. Por ejemplo, el hecho de que el PLD y el PRD pactaran era algo que no estaba en la agenda de nadie. En principio, el hecho de que el PRM pactara con el Partido Reformista menos, porque el Partido Reformista es un partido que tiene una naturaleza, una esencia de poder. Y apostar por la oposición fue algo que a mí particularmente me sorprendió. Me sorprendió muchísimo y yo por eso lo puse. Esos dos acuerdos, esos dos bloques políticos electorales que se formaron en la coyuntura del 2015 me parece que es una de las noticias del año. La otra noticia que ponemos es la corrupción gubernamental y la corrección judicial. Los casos de la OISOE, en septiembre el ingeniero que se suicidó destapó una caja de Pandora que todavía no va ni por la mitad. Y entonces ahí están las cadenas humanas que hicieron una pausa por la Navidad, pero que yo le digo a Danilo le digo con todo el respeto que le tengo, pero con la independencia que me da no necesitar nada del gobierno, no me interesa nada, simplemente que el gobierno lo haga bien. Entonces yo le digo a Danilo, lo de la cadena humana son tus aliados, porque tú tienes un compromiso contra la corrupción. Y todo el que haga alguna manifestación contra la corrupción está ayudando al gobierno, aunque el gobierno no se dé cuenta de eso. Entonces, la corrupción judicial fue espantosa, fue asquerosa, fue denigrante. Y recordarle a la audiencia que nosotros no votamos por jueces, que ese es un poder delegado. Y quien le dé el poder a los jueces tiene que dirigirlo, tiene que fiscalizarlo. ¿Y quién le da el poder a los jueces? El poder legislativo y el poder ejecutivo. Ellos son los responsables de todo lo que hagan los jueces, de lo bueno y de lo malo. Ahí están los casos de los pilotos franceses, está el caso de la Torre Atemar y está el caso del regidor de Petrobrán. Todo eso en la estructura que dirigía Arias Valera y de la cual participó de manera activa Awilda Reyes. Muy lamentable ese tema. Y entonces el caso de Uber es el tercero para mí en importancia este año. Uber está en los dos listados que yo preparé. El caso de Uber en República Dominicana tiene un impacto cualitativo porque no es lo que Uber como marca o como empresa significa, sino cómo la sociedad asimiló una expresión de la economía colaborativa, que para mí es lo más importante. Lo de Uber es tan fuerte que ya se está hablando de un proceso de uberización, pero está basado en los mismos principios que toda la sociedad tecnológica. Son 4 principios que tiene: información, tecnología, eficiencia y transparencia. Eso es lo que es Google, eso es lo que es Uber, eso es lo que es Facebook, eso es lo que es Apple, eso es lo que son todos. Entonces, todo eso montado en una sociedad web. Y Uber aquí tuvo un impacto importantísimo, la gente lo asimiló y yo pienso que eso va a ser tendencia en el 2016. La segunda noticia del año, obviamente, la muerte de Juan de los Santos. Una muerte inesperada, una muerte súbita, una muerte inevitable. Yo digo y reitero, y creo que le cogí la mitad de esta frase a Julio, porque él también lo dijo. Juan de los Santos murió haciendo el tránsito. Juan murió haciendo el tránsito de Juancito Sport a Juan de los Santos. Si todavía hubiese estado en el modo de Juancito Sport, ese no lo mata. Si todavía hubiese estado en el modo de Juancito Sport, ese no lo mata. Pero él quería dejar de ser Juancito Sport y ser Juan de los Santos. Y en ese proceso, la partecita que le quedaba en Juancito Sport, me decía don Pedro Alegría, que conversé con él, Juancito Sport le había propuesto varias veces vender todos los negocios que tenían que ver con juego de azar. Lo dijo don Pedro hace como una semana que conversé con él. Entonces, nada, solidaridad con los familiares de Juan y ojalá que no agarren su legado y lo vuelvan un tollo con esa orgía de aspiraciones que hay ahí en Santo Domingo Este. Entonces, la noticia del año en República Dominicana es compuesta, ¿no? Porque no se daba una sin la otra, y es la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Para mí, que esa es la noticia del año 2015, esa reforma constitucional que surgió de la crisis del PLD. La crisis entre Nelly y Danilo hizo que Danilo mirara las otras opciones que tenía y entonces ahí automáticamente
vio que el PRD no solamente tenía los votos, sino que sobraban, y eso legitimaba cualquier reforma constitucional. Danilo todavía está haciendo un esfuerzo porque las personas entiendan el paso que dio. Se puede hacer una unificación para dejar un espacio en el decálogo. Por ejemplo, podríamos agrupar la crisis del PLD y la reforma constitucional, hacer una de ahí para agregar otra información. Bueno, vamos a ver, yo la agrego aquí. ¿Cuál otra? ¿En qué año fue que fue escogido Luis Abinader como candidato presidencial? No, es que yo lo puse como la alianza. Sí, yo creo que Luis Abinader. Lo que pasa es que yo iba a poner a Luis Abinader por dos cosas y después decidí. Yo lo puse como la alianza. Agrupa. Sí. Julio está relajando. Yo soy humilde. No es verdad. Luis Abinader. Pero hubo gente que lo propuso. La Global lo propuso. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo, Julio. Yo lo voy a poner crisis del PLD. Junto con la elección de Luis Abinader. Hay que ser justo. Es más, lo voy a poner donde puso la crisis. No, es verdad. Hay que ser justo. Señores, vamos a coger la cosa de verdad. Vamos a decir que Luis Abinader no es uno de las noticias del año. Oye, el candidato de la oposición, el único que hay. No, José, yo voy más lejos. Y el próximo presidente, José. No, va a bajar un ching. Del PRM. Pero oye, José, no solamente el hecho de elegir a Luis Abinader, sino que muchos pensaban que podía ser difícil, y hay que valorar la elección de Luis Abinader y la actitud de Hipólito Mejía de apoyarlo de una vez. Esas son las dos cosas. Yo creo que es una de las cosas importantes del año. Vámonos con los internacionales. Después de agregar a Luis Abinader, justamente. Yo lo había puesto en el PRM con la alianza, pero yo creo que él merece, una categoría sola porque es el líder de la oposición. Aunque yo creo que Danilo se está galdeando solo. Así es. Pero él no va a llegar a 30 en las elecciones, pero es verdad que lo eligieron. Entonces, en las informaciones internacionales, bueno, yo pongo en la número 10 la formalización de la relación Estados Unidos y Cuba, que ya se había anunciado el año pasado, pero se consolidó. Sí, muy bueno. Ahora, la número 9, el impacto del ébola a nivel mundial, el virus del ébola. Los virus no tienen morfología. Lo que hacen los virus es que abren nuestras células. Pero tuviste que donde surgió, se meten en ellas y se hospedan y ahí se mueren. En Sierra Leona. Son maravillosos los virus. Sí, en Sierra Leona, donde empezó el ébola, ya lo eliminaron, ya no hay. Ya fue eso es una enfermedad de la pobreza, porque los africanos, como no tienen acceso a la alimentación de manera permanente, tienen que entrar en contacto con los monos capuchinos y los murciélagos, que son los que son el hosting del virus de manera permanente. Cuando entran en contacto con ellos, el intercambio de fluidos, ahí viene el problema. Entonces, el ébola es la número 8. Las migraciones europeas que sacudieron Europa durante todo el año, por la crisis y la pobreza, las personas buscando la guerra, José, la crisis de la guerra, exacto, y la pobreza han hecho que las migraciones se incrementen. Esa es la historia de la evolución humana. Las migraciones no las detiene nadie. Por eso la puse en la número 7. En la número 6, las elecciones en Venezuela, España y Argentina. Las puse juntas, aunque hubo otras elecciones, la de Haití, inclusive, que todavía no se sabe nada de lo que ha pasado ahí. Pero me parece que las de Venezuela, España y Argentina fueron las más sorprendentes. Nadie pensó que el gran ganador de España iba a ser Podemos. Nadie pensó que iba a perder el kirchnerismo en Argentina. En España no hay ganador aún. No, el ganador político de las elecciones es Podemos. Sí. El fenómeno político, el resultado es Podemos. Porque lo que hizo el PSOE fue que perdió votos y el PP también. Y Ciudadanos no llegó a las expectativas que generó. O sea, Podemos sí, que prácticamente tiene el juego trancado en España ahora mismo. Aunque yo creo que el Partido Popular debe seguir gobernando porque Rajoy ha hecho un excelente manejo de la crisis económica. Recuerden ustedes que hay 100.000 dominicanos que viven en España, 40.000 de los cuales se vio afectado por la crisis económica española de la burbuja inmobiliaria. Entonces, para mí un tema fundamental, bueno, está en los dos listados, la uberización de la economía. Andrés Oppenheimer lo puso como la noticia del año. Yo creo que es correcto, aunque yo no pongo eso como la noticia del año. Para mí, el efecto Uber a nivel mundial. Señores, Uber tiene un capital similar a General Motors. Pero ¿y dónde tú colocas, José? Uber no tiene vehículo, Uber no tiene vehículo. Ahí, Isis, ¿dónde colocas? Que lo tengo aquí, claro que lo tengo aquí a Isis. Y lo de Francia. Entonces, los atentados. Entonces, Uber es la número 5.
de las noticias del año a nivel mundial por el impacto que ha tenido el proceso de uberización que ya se ha ido a la inmobiliaria, al turismo, a los restaurantes, a la comida, a la ropa, a la medicina, la uberización de la economía. Entonces en la número 4 está la cumbre de cambio climático que se firmó en París. 195 países que pertenecen a ONU firmaron la cumbre de cambio climático. Esa es parte de la responsabilidad de Obama. Los Bush nunca se habían resistido a eso, inclusive se resistieron a la firma del protocolo de Kioto. Tanto Uber como el cambio climático son temas nativos. No hubiesen sido posibles si no se cae el muro de Berlín. El número 3 es la caída de los precios del petróleo, que aparece en los dos listados, tanto aquí como internacionalmente. Afecta a los dos lados. Sí, producto de las nuevas tecnologías que han permitido el fracking en los Estados Unidos y han convertido a Estados Unidos de ser un importador de petróleo a ser un exportador de petróleo. Entonces, en el número 3 está, en el número 2 está el Estado Islámico. Para mí, el Estado Islámico es la segunda noticia más importante del día. Ya lo dijo Huntington, el halcón de derecha norteamericano, uno de los más grandes intelectuales que ha tenido Estados Unidos en la era moderna, que el problema era un choque de civilizaciones. Tú incluyes todos los atentados, todas las cosas. Todo, lo de París, todo, las decapitaciones, para mí Uber, la flotilla de camionetas Toyota circulando por el Medio Oriente, la crisis de Siria, Turquía, todo eso tiene que ver con el tema del impacto que ha tenido el Estado Islámico, y entonces eso va a ver que el mundo va a tener que abordarlo. Para mí la clave es la occidentalización poco a poco del Oriente y que el conflicto lo maneje ONU y no unilateralmente ni Inglaterra, ni Francia, ni Rusia, ni Estados Unidos, porque eso lo que genera es odio. ¿Cómo se llama la niña Malala? Malala dijo una frase, yo no sé si se la pusieron a decir o si ella la reflexionó, porque no me parece que una persona tan joven pueda reflexionar eso. Ella dijo, con los misiles eliminamos terroristas, pero con la educación eliminamos el terrorismo. Así es. Bueno, y eso es la occidentalización, y eso es la occidentalización de Oriente. Entonces, para mí, la información más importante del año... Pero prácticamente, José, la occidentalización del Oriente es imposible, porque ¿cómo tú vas a eliminar su perspectiva es un problema cultural, todo, no geográfico. Pero la religión es parte de no, su, lo que pasa de es su, que lo que pasa es, Oli, déjame explicarte algo. Esa es una de las hipótesis fundamentales del liderazgo responsable. O sea, la religión siempre va a jugar un papel fundamental hasta que se conozca el universo entero. La religión se alimenta de lo que no se conoce. Okay. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Que ellos se han mantenido firme a una expresión religiosa primitiva. Y Occidente lo que ha hecho es que ha adecuado su religión a la evolución de la civilización humana. Entonces nos queda la última. Vamos a ver. La última, ¿no? Yo pensé que tú ibas a agregar una comunista. Entonces para mí... internacionalmente, ¿cuál es la noticia? Para mí la noticia del año quizás no tenga el impacto que la gente pudiera pensar, porque es un proceso muy lento, pero yo sé que va a tener un impacto determinante en la sociedad mundial. Y es el anuncio de Google con la NASA de que van a comercializar en los próximos años el computador cuántico. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando, un computador cuántico puede ser 100 millones de veces más rápido que el mejor computador actual. Para mí el computador actual más rápido es Watson, el de IBM. Y un computador cuántico puede ser 100 millones de veces más rápido y más eficiente que eso. El resultado se da, José, inimaginable, nosotros no podemos imaginar. El profesor Alberto Malagón, que Julio y yo lo conocimos de la universidad, él decía, noticia es lo que el jefe de redacción quiere que sea. Bueno, sí, pero para el impacto que tendrá para la humanidad, esto que quizás no ha salido en ningún periódico internacional todavía ni se ha discutido, porque es un proceso muy complejo y muy difícil. Para mí el anuncio conjunto
por el poder que implica la NASA y por el poder que tiene Google, de que ellos se hayan aliado en la posibilidad, porque es una posibilidad, de entrar en el mundo cuántico más allá del mundo electrónico o atómico. Para mí es la noticia más importante del año 2015 a nivel internacional. Bien, señores, son las 9:12 minutos. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.